Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuamos con nuestro enfoque de inteligencia artificial con Transformer. Estos elementos que hoy hemos platicado en la primera parte del video es cómo la inteligencia artificial desde el mundo de las aplicaciones a textos, sobre todo, y gracias al surgimiento de la aplicación que se llama ChatGPT, que ha permitido que cualquier persona, desde cualquier instrumento conectado a Internet, un celular, una computadora, un iPad, lo que se tenga, puede conectarse a un motor de inteligencia artificial y hacer lo que hoy ya se denomina inteligencia artificial de prompt, de inicios de preguntas, ¿no? Donde podemos preguntarle al motor eh, qué es la inteligencia artificial y nos va a contestar. Dime cuáles son las principales herramientas para desarrollar inteligencia artificial y nos va a contestar. Y esto es una gran maravilla. Pero todo esto es gracias a un concepto muy, muy importante que se llama la transformación de un problema, de los datos de un problema, en otra representación mucho más conocida, no sencilla, pero más conocida y más desarrollada, como son los vectores. Esto es el concepto de transformer, que tiene una representación de los datos, se transforman en otro y hace que la aplicación que los transformó tenga más herramientas y se desarrolla el cálculo, la solución con esas herramientas más evolucionadas y mucho más desarrolladas porque son mucho más antiguas. Cuando se desarrolla, se termina y después se regresa los datos a su versión original. Esto es lo que platicamos, es lo que hacen los logaritmos y a lo mejor no se acuerdan, pero en mi época eran las tablas de logaritmos y calculábamos operaciones muy complejas, por ejemplo, una potencia de un número grande elevado a la potencia 50, pues cuando pasamos este problema a logaritmos, es 50 por el logaritmo del número grande. Multiplicar 50 por otro número no es tan complicado como multiplicar 50 veces el número, esa es la diferencia. Cuando sacamos el resultado 50 por el logaritmo, nos da un resultado, pero ese resultado tenemos que irnos a la tabla de antilogaritmos y sacar el valor, y eso nos permite resolver el problema de calcular la potencia 50 de un número muy grande. Esos son los logaritmos. Transformar un problema de elevar a una potencia a una multiplicación o sacar una raíz de cualquier número, de cualquier tipo de raíz, es raíz cuadrada de cualquier número muy grande, es simplemente dividir entre 2 el logaritmo del número. Es tan fácil como eso, sacar una raíz cuadrada, que es hoy, puedo afirmarlo, que nadie de los jóvenes actuales sabe lo que es ni la raíz cuadrada, y si no sabe lo que es, menos va a poder calcularla a mano. Entonces, pues es muy importante que los logaritmos hoy son, en el mundo de la ciencia de las operaciones matemáticas, la esencia. Igual, los logaritmos o la transformación de un problema de textos, de palabras, lo transformamos en un problema de
tensores, vectores de cálculo tensorial con matrices, lo resolvemos y después regresamos. Esto es lo que estamos haciendo en Transformer, pero con modelos mucho más sofisticados de lo que es el lenguaje. Esto es lo que vamos a empezar. ¿Y por qué es tan importante? Porque la inteligencia artificial generativa, que es lo que está atrás de ChatGPT, y hoy puedo afirmar que cualquier persona que haya leído algo de inteligencia artificial ha usado ChatGPT y queda maravillado. Y los que no han aprendido nada de inteligencia artificial, se les muestra cómo se usa estas herramientas, que ya no solamente hay uno, ChatGPT, todos los grupos, Google y Facebook y todos los grandes de la red, Internet y de las compañías de medios que tienen muchos investigadores y desde hace muchos años dominan el mercado y se han favorecido por la economía digital. Todos estos grupos tienen muchos investigadores y todos ellos están utilizando estos modelos para servir a las empresas, para hacer servicios. Y eso es la gran oportunidad que hay hoy. Por eso la inteligencia artificial generativa es una área de conocimiento que cualquier persona en cualquier área del conocimiento puede sacar gran beneficio. Entonces, los beneficios de la inteligencia artificial generativa, pues por ejemplo, puede aplicarse en literatura, leer libros, sacar resúmenes, sacar las oraciones, y no solamente a las oraciones, sino con unos conceptos muy avanzados, saco una oración porque las ideas se expresan en oraciones. Entonces saco una oración, saco todas las oraciones de un texto, de una tesis o de un documento, saco las oraciones, pero hay unos conceptos que si la oración está asociada a un vector, y si tengo dos vectores, uno por cada oración, y se han desarrollado los algoritmos de mapeo de las oraciones a vectores, de tal manera que si el significado o la semántica de una oración es parecida a la otra oración, sus vectores, su representación vectorial, son parecidos en el mundo vectorial. ¿Qué quiere decir que dos vectores sean parecidos? Ahí los matemáticos han inventado, y esa es la base de un espacio vectorial, que hay métricas que miden un concepto que es distancia entre dos puntos, que se puede definir de muchas formas: la distancia euclidiana, la distancia llamada de Manhattan, que es recorrer las calles de forma paralela y perpendicular, porque no puedo hacer como un pájaro, ir de una distancia a otra en la distancia más corta, sino por las avenidas, y otras muchas distancias que han inventado los matemáticos, y distancias no euclidianas, y hablamos de Riemann y otros muchos conceptos que no quisiera ahondar porque me desvío mucho del tema. Entonces, áreas de conocimiento como por ejemplo la música. La música, como estaba platicando, la música es un conjunto de sonidos, y hace muchos años los matemáticos, los físicos demostraron que el sonido podía representarse matemáticamente con series y otros elementos, ¿no? Pero estas series, por ejemplo, las transformadas de Fourier, de etcétera, que representan los sonidos y todo lo que estamos hablando, hoy todos esos sonidos y todos esos elementos se pueden transformar en vectores, y con esos vectores podemos representar la música y podemos representar los patrones musicales, que son muy matemática la música. Y hace muchísimos años tuve el privilegio de
estar en la Escuela Superior Nocturna de Música para aprender música, y se sorprende uno que la música es un teorema. La música está conformada por grandes, grandes series matemáticas y se puede proporcionar una representación matemática de la música, y con todas estas herramientas ahora podemos generar música, analizar los patrones de una canción, de una sinfonía, y ver cómo se parece a otra, etcétera. Igual en el arte, igual, ¿por qué? Pues porque el arte son hoy representaciones visuales, y como lo visual desde hace muchos años con las redes neuronales convolutivas. ¿Y por qué se llaman redes neuronales convolutivas? Voy a hacer un paréntesis. Porque una imagen es un conjunto de pequeños píxeles. Eso es la analogía de una palabra. Pero después se dieron cuenta que un conjunto de 8 píxeles de un cuadrito, cuando tengo una imagen, podía yo segmentar en cuadritos de 8 por 8, de 16 por 16, y así segmentar toda la imagen por grande que sea. Y entonces se va recorriendo poco a poco cada uno de esos 8 por 8 o segmentos de longitud y de magnitud pequeña, y tomo una medida y después me recorro y tomo otra medida, y así voy recorriendo, y precisamente la operación matemática de convolución, que es una operación también de hace muchos siglos que inventaron los matemáticos. La convolución es una herramienta que permite precisamente hacer lo que se hace con las imágenes y que se hace con todo lo que estamos haciendo ahora, es tomar una muestra, caminar un poquito, tomar otra muestra, pero ir integrando el resultado de una a otra, y eso precisamente es lo que hace la convolución, operación matemática que ya cierro paréntesis. Bueno, entonces, otra de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial generativa es el mundo de la publicidad, del marketing, porque en todo esto hoy ya tenemos grandes elementos de hace más años, que se llamaba los sistemas de recomendación, sabiendo que han escogido otros grupos, y eso es lo que llamaba la ciencia de datos básica, con aprendizaje automatizado, supervisado, no supervisado, etcétera. Pero eso ha dado un salto importante metiéndole conceptos de inteligencia artificial y transformer a estos conceptos. En otras áreas de conocimiento, por ejemplo, la medicina, que hoy en día la medicina tiene grandes instrumentos de medición de todos los fenómenos que pasan dentro del cuerpo, gracias a las tomografías, a las radiografías y a todos los estudios que se hacen, que finalmente todos esos estudios, pues como lo dije al principio, cualquier área del conocimiento que genere información digital es susceptible de ser utilizada la inteligencia artificial. La medicina hoy, la medicina moderna, usa muchos instrumentos, que cada instrumento genera representaciones digitales de lo que midió. Por ejemplo, las imágenes DICOM, Digital Information Communication, eh, que son las imágenes que generan los escáneres cuando uno tiene un problema, y se toman placas, y las placas después se animan y se hacen, por ejemplo, lo que se hace para estudios hoy sorprendentemente avanzados de la maternidad, cuando se tiene un bebé que está en gestación, se puede determinar el tamaño, se puede todo, y todo eso son elementos digitales, y esos elementos digitales pueden ser utilizados con herramientas de inteligencia artificial del área competente, por ejemplo, imágenes, o
cuando estamos analizando ya sonidos, pues también ya la inteligencia artificial de los sonidos o la inteligencia artificial de los textos. Entonces, todo eso hace que la inteligencia artificial sea una herramienta en cualquier área del conocimiento que se tenga información digital. Entonces, otro de los grandes problemas, y ahora sí es un lado oscuro, el lado oscuro de la inteligencia artificial, como lo hemos platicado, le decimos a la computadora lo que tiene que aprender y en base a lo que ha aprendido puede responder. Es como si a un niño solo le damos la interpretación de la historia de un grupo y los otros grupos que no son mayoritarios son ignorados y entonces ese niño que solo ha leído libros de un enfoque, cuando se le pregunta, cuando ya es adolescente, jamás va a poder responder de forma equilibrada porque solo se le entrenó, se le capacitó y se le enseñó una sola versión. Y por eso siempre he dicho que la diversidad es riqueza. La diversidad de conocimiento, de opiniones, es la riqueza y eso es lo que hace que el conocimiento avance. Y por eso la tecnología de inteligencia artificial es exactamente cómo le enseñamos a la computadora lo que tiene que aprender. Y por eso se pueden dar sesgos muy, muy graves. Por ejemplo, ha sido de dominio público el uso de la inteligencia artificial en el reclutamiento de personal en recursos humanos. Cuando se le entrenó a la computadora desde el punto de vista de la experiencia pasada de los mejores puestos en las mejores empresas de mejor calidad de los currículum, pues lamentablemente la gran mayoría era de un tipo de personas con una cierta capacitación. Cuando llegaba una persona que no era de ese grupo, automáticamente el algoritmo de inteligencia artificial que estaba entrenado con los currícula y los éxitos de la gran mayoría, rechazaba a todos los otros que no eran de esa gran mayoría. Ese es un gran sesgo. Pues ¿por qué? Porque se le entrenó solo con los expedientes de los casos mejores y más catalogados, pero a veces eso genera un sesgo. Otro de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial cuando se le da y se le entrena con todo lo que se puede recolectar de Internet, que es casi todo, entonces todo el perfil, la historia, por ejemplo, si por alguna circunstancia alguna persona sufre de algún mal, alguna una enfermedad, cualquiera que sea, y si los algoritmos de inteligencia artificial tuvieron acceso a muchos expedientes de muchas personas con su capacitación, entonces, como las máquinas procesan grandes cantidades en tiempos muy rápidos, pues puede tener la historia clínica, la historia académica, la historia de vida de muchas personas y cuando una persona solicita algo, inmediatamente se le va a conocer en toda su historia y si el algoritmo que se entrenó es con una visión parcial sesgada, pues puede ser de grandes consecuencias negativas y no solamente en la privacidad, sino en la limitación de sus oportunidades. Es muy, muy importante eso. Y otro de los grandes problemas que hay en el mundo de la inteligencia artificial es a quién le pertenece el conocimiento humano. Y aquí viene una gran, gran problemática que los algoritmos que fueron entrenados se les ofreció
de manera gratuita o sin permiso de los autores, se le dieron todos los libros, los documentos, todo lo que existía en Wikipedia, en todos los idiomas, en las grandes enciclopedias, y todos ofrecieron de manera voluntaria o sin su permiso el conocimiento que ya estaba en formato digital. Y eso, entonces, este conocimiento pues es abierto, es de la humanidad, porque el conocimiento es de la humanidad, no de la persona que lo expresa. Entonces ahí viene un problema de quién es el propietario. Pues si tuviéramos que pagar licencias por el conocimiento, tendríamos que empezar por, no sé, tal vez no irme muy lejos, Aristóteles, Descartes, Einstein y pues no digamos de Leonardo da Vinci. Le tendríamos que estar pagando regalías a Leonardo da Vinci y a los grandes artistas y los grandes compositores, Beethoven, Vivaldi, etcétera, porque ellos han generado el conocimiento de la humanidad. Por eso el conocimiento debe ser abierto, pero siempre conociendo lo que se conoce como los conceptos de la humanidad en sus dos aspectos o tres o cuatro vertientes que existe en cada herramienta, en cada concepto. ¿Por qué son tan importantes los Transformers hoy en el mundo de la inteligencia artificial aplicado a textos? Precisamente por un concepto que se llama transformadores de oraciones, que como lo vimos, son las oraciones, y ahí podemos pensar que en el 2013, con el mundo de la traducción de textos, liderada por un grupo muy importante en Google, empezaron a pensar cómo hacer mejor las traducciones y empezaron a generar modelos precisamente de representación matemática de las palabras, y por eso surgió el concepto de inmersión de una palabra a un vector que se llama word2vec. ¿Cómo mapeo una palabra a un vector? Dado que yo quiero que cuando dos palabras sean semejantes en significado, eso se llama semánticamente cercanas, ¿sí? Los vectores también estén cercanos, etc. Entonces ahí, en 2013, surge ese gran concepto. 2014, la Universidad de Stanford hace otro similar, un poquito mejor, porque obviamente aprovecharon el conocimiento anterior. En 2014 se llama Glob Vector, Glob V, y después empezó en ese 2014 un gran universo de aplicaciones, todo basado en traducción automática de textos, como Google y otras compañías que son líderes en eso. Y después viene un concepto importante, igual por Google, que se llama BERT, que trataba de enfocar las palabras no solamente por su frecuencia, por su importancia, sino también por el sentido, porque el sentido de las palabras depende de la ubicación y de su contexto gramatical. Ejemplos hay muchos. Por ejemplo, si yo digo el nada todos los días, ahí estamos hablando que nada es un verbo. Pero si yo digo que a él no le tocó nada en la alberca de premios, este es otro concepto, y la palabra nada depende del contexto por su ubicación en la oración. Y eso da sentido, y las palabras cambian dependiendo del lugar donde esté aplicado y su representación gramatical como sustantivo, adverbio, adjetivo, etcétera, todo lo que se aprende en la escuela cuando aprendemos la estructura de los idiomas. Entonces, los investigadores y sabios de Google, junto con otros de grandes universidades, empezaron a concebir
un concepto que, usando redes neuronales, que se llama BERT, y ahí vino un punto de inflexión muy importante. Pero son modelos de lenguaje. También surgió GPT y otros muchos. Pero después, otro grupo que dijo, pues si yo puedo representar una palabra por un vector, y ahora lo que nos importa más no son las palabras, porque las palabras por sí mismas no nos dicen grandes cosas. Lo que sí nos dice grandes cosas son las ideas que se representan por párrafos y oraciones. Entonces, la esencia de la materia prima que trabajamos para entender lo que decimos son las ideas que son representadas por párrafos. ¿Y por qué no entonces a los párrafos le hacemos la representación vectorial? Y eso es precisamente lo que hoy se conoce como transformadores de oraciones o sentence transformer. Eso es el gran. Y eso no tiene mucho. Surgió, digamos, de manera formal por un documento muy importante en 2017. Ese documento nos presenta cómo hacemos un embedding, una incrustación de la oración en un espacio vectorial de 300 y tantos, 700 o más componentes. Entonces, todo eso ha cambiado en 2017, 2018, el paradigma de la inteligencia artificial de textos. Y por eso ese grupo de investigadores después se fundó por muchos inversionistas que tienen un olfato de negocio muy importante en la tecnología, fundaron la compañía OpenAI en 2018, precisamente como una compañía especializada en transformers aplicados al idioma. Por eso, ChatGPT, que es el surgimiento de esos estudios y ese grupo, pues pertenece a la compañía OpenAI, que al principio, por sus siglas, que inteligencia artificial abierta, todos los investigadores colaboraron, como es el grupo de inteligencia artificial abierta a nivel de Google, todos que empezaron a compartir todo el conocimiento y como era una idea muy romántica, digamos, todo el mundo compartió el conocimiento con los investigadores de OpenAI. Lamentablemente, OpenAI después se dio cuenta que este es un nicho de mercado muy, muy importante y uno de los más importantes después del surgimiento de las redes y de los buscadores. Hoy, este nuevo punto de inflexión se llama inteligencia artificial como servicio. Y por eso, lamentablemente, OpenAI pues tendría que cambiar sus siglas, porque ya no es Open, sino Proprietary AI, porque ya no es abierta, ya no comparte, y si comparte es a través de algunas pequeñas bibliotecas, pero ya no es abierto y ahora es francamente una empresa de lucro. Moderado, como dicen, pero moderado en grandes cantidades. Bueno, después de este comercial y explicación de que lo que se dice Open, aunque tenga su nombre la compañía como OpenAI, no es nada hoy Open, sino completamente propietaria y la tecnología. Bueno, y lamentablemente uno de los conceptores y dueños en recientes intervenciones a nivel mundial, cuando se le preguntaba si iban a seguir compartiendo su código de los que hoy en día pues están desarrollando sus investigadores, y lo dijo claramente que ya no iban a compartir el código. Bueno, después los Sentence Transformer son, como les digo, un método, una herramienta, una forma de asociar a las oraciones vectores, pero eso tiene grandes aplicaciones, como es la clasificación de textos, la respuesta a preguntas, la recuperación de información, y eso, pues como platiqué
también está aprovechando todo el conocimiento de la ciencia de datos y el aprendizaje automatizado supervisado, no supervisado. Por ejemplo, en el no supervisado tenemos un algoritmo que es el pilar de muchas aplicaciones hoy en día de ChatGPT, que es el K-means, que es un aprendizaje automatizado, no supervisado, con un conjunto de vectores, de nodos, que los ponemos y tratamos de dar con muchos nodos en un espacio vectorial muy grande, agrúpamelos, ese es camino. ¿Y qué estamos haciendo en las oraciones? A cada oración le asocio un vector y le doy todas las oraciones de un libro, 1000 o 2000 o 10,000 oraciones, y con eso es un vector, aplico un algoritmo de K-means o DBSCAN o alguno de los otros de no supervisado y automáticamente le digo, dame dos grupos, K igual a 2, K igual a 3, 4, 5, o la máquina puede, a través de muchos intentos, encontrar un K donde se estabiliza la repartición de los nodos. Por eso es tan importante hoy recordar que la inteligencia artificial es una conjunción, un punto de reunión de muchas técnicas. Hoy tenemos el Machine Learning o aprendizaje automatizado supervisado para enseñarle como algoritmos. Uno muy famoso es los vecinos más cercanos, muy utilizado hoy también, y el otro, el no supervisado, es el K-means. Estos dos algoritmos, los vecinos más cercanos y el K-means, que vienen de la ciencia de datos, digamos, versión anterior, son ampliamente utilizados en este nuevo contexto. Entonces, ¿qué aplicaciones tenemos en Sentence Transformer? Agrupación de documentos, pues es lo que le estoy diciendo. ¿Cómo se agrupan documentos? Pues agarro las oraciones de un documento, agarro las oraciones de otro documento con técnicas, por ejemplo, de K-means, pero con grandes volúmenes, pues asocio las oraciones de uno con dos otros, y si veo que un grupo de oraciones de un documento está en el mismo grupo del K-means que otro grupo de oraciones de otro documento, podemos decir que esos dos documentos hablan de cosas similares, etcétera, etcétera. Y así otras muchas aplicaciones. Entonces, lo más importante, como he estado diciendo, es el embedding de oraciones, que es la representación matemática de los vectores. Entonces, aquí tenemos al sabio, joven, Niels Reimann, alemán, que generó el concepto de Sentence Transformer, y eso lo hizo recientemente, digamos, 2019. Y tiene, obviamente, como los grandes sabios, un sitio donde comparte su conocimiento a detalle, sin ocultar absolutamente nada. Tiene representaciones PowerPoint, da los cuadernos Jupyter, ofrece el código, todo lo que hace sin costo cual ninguno. Este es un joven que ha sido pues un gran contribuyente y una persona que con sus documentos, con su trabajo, está cambiando la forma de aplicar inteligencia artificial en textos. Hay muchos desafíos que se pueden generar, pero esto será motivo de otra plática, porque ahora vamos a entrar en el gran mundo de la generación de documentos o de información no estructurada. ¿Y qué es la información no estructurada? Los correos, los documentos Word, los documentos papel que se escanean, los audios, los videos, todo lo que genera hoy las redes, el Internet, podemos decir que son no estructuradas, excepto las tablas tradicionales de las bases de datos, de los elementos ya muy conocidos como los manejadores Oracle, Informix, Sybase y todos esos que generaban sistemas
los data warehouse y todas esas herramientas son estructurados. Pero hoy tenemos entonces el otro mundo que son los videos, los audios, los chats que generamos en nuestras comunicaciones permanentes con los grupos de las redes sociales, de cualquiera que sea, son archivos no estructurados. Y entonces todos esos archivos no estructurados generan textos que los tomamos y los convertimos con las técnicas avanzadas de Transformer a vectores, aplicamos los algoritmos de la ciencia de datos, de los modelos de lenguajes, de todos los que hay, sacamos valor y después regresamos al nicho de mercado generado, donde se generan los datos, por ejemplo, películas generados por comerciales, de marketing, de medicina, de economía, etc. Entonces, todo eso es lo que vamos a seguir platicando en las siguientes cápsulas. Pues esto es todo por hoy. Muchas gracias. Seguimos